Me dijo entre risas que tal vez no era suficiente para ser su novio porque me molestaba verla con su ex. Guardé silencio, y al día siguiente todo lo suyo ya no estaba en mi hogar, sino embalado y entregado frente a la puerta de aquel hombre, para que quedara claro que con una sola risa perdió mucho más que mi paciencia. Es increíble cómo una sola frase puede acabar con una relación de 2 años. No lo vi venir hasta que las palabras salieron de su boca. Estábamos sentados en el sofá anoche, la televisión encendida con algo que ninguno de los dos realmente miraba. Yo solo había hecho una pregunta sencilla. ¿Cómo estuvo tu cena con Laurent? Laurent era su ex. Desde hacía 6 meses se veían una vez al mes con la excusa de un café de cierre o alguna cena para ponerse al día. Siempre había tragado mi incomodidad en silencio. Pero esta vez fue diferente, volvió a casa oliendo al mismo perfume que ya había notado en su chaqueta semanas atrás y que había decidido ignorar. Solo quería una respuesta clara. Ella me miró con una media sonrisa arrogante, y para rematar, se echó a reír. Sí, se rió en mi cara. Qué curioso que te pongas celoso cuando me veo con mi ex, dijo con un tono cargado de condescendencia. Tal vez eso significa que no sirves para ser novio. Me quedé callado, sin responder. Solo fijé la vista en la pared detrás de su cabeza mientras sus palabras se repetían en el silencio de la sala. Ella parecía esperar que discutiera, que le rogara o que al menos mostrara algún tipo de reacción. Pero al no obtener nada, resopló con fastidio, se levantó y se encerró en el dormitorio dando un portazo. Yo seguí en el sofá, sin perseguirla ni gritarle. Únicamente repetía mentalmente esa frase: no eres material para ser novio. No fue un reproche, fue una sentencia. Y entendí en ese instante que tenía razón, no era material de novio, al menos no para alguien como ella. Así que terminé todo. A la mañana siguiente ya se había marchado antes de que yo despertara. Probablemente esperaba que pasara el día dándole vueltas y que luego apareciera arrepentido, pidiéndole perdón por mis celos. No lo hice. En lugar de eso, fui directo al depósito donde guardaba algunas cosas y saqué una docena de cajas de cartón grandes. Pasé el día entero clasificando meticulosamente cada una de sus pertenencias: ropa, maquillaje, libros, adornos, hasta las pequeñas piezas decorativas que había ido colocando por el apartamento. Fui cuidadoso, envolví sus tazas de cerámica en papel de diario y guardé sus joyas en una caja acolchada aparte. No rompí nada, no tiré nada ni me quedé con nada. Para las 4 de la tarde ya había 12 cajas cerradas y apiladas junto a la puerta. El paso más importante llegó después. Había encontrado la dirección de Laurent en una vieja tarjeta de Navidad que ella había dejado olvidada en un cajón. Contraté en línea un servicio de mensajería express, $227,50 por un envío premium en el mismo día. A las 4:15 de la tarde recibí el correo de confirmación con el número de seguimiento 8814B79912. Imprimí el recibo y lo dejé sobre la mesa de centro, ahora vacía. Todas sus cosas fueron enviadas directamente a la puerta de la casa de su ex. Luego pedí una pizza y esperé. El primer intento de contacto llegó a las 7:03 de la tarde. Era ella. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz. El mensaje sonaba desesperado: ¿dónde están mis cosas? ¿Qué hiciste? Esto no tiene gracia. Llámame de inmediato. Después llegaron 5 llamadas más seguidas, todas ignoradas. Minutos más tarde empezó la avalancha de mensajes de texto, primero confusión, luego furia y finalmente amenazas. Los leí sin responder, como quien observa una tormenta desde detrás de un vidrio grueso. Pero lo más interesante ocurrió al día siguiente. Una llamada desde un número desconocido. Contesté, puse el altavoz y activé la grabadora del móvil. No era ella, era su madre. Sin saludo ni introducción, empezó directo al ataque. No sé qué clase de juego enfermo estás haciendo, pero no puedes dejar a Annelies en la calle. Ella tiene derechos. Vive allí. Tienes que dejarla volver a recoger sus cosas. Esperé pacientemente a que terminara. Entonces respondí con calma. Buenos días, Marie. Todas las pertenencias de Annelies ya han sido entregadas. Debería revisarlo con Laurent. En cuanto a vivir aquí, le sugiero que revise el contrato de arrendamiento del apartamento 4B. Hubo un silencio breve antes de que ella replicara con enojo. ¿Qué tiene que ver el contrato con esto? Lo tiene todo, contesté. Annelies nunca estuvo incluida en el contrato. Ella solo era una invitada, y su invitación ha sido revocada. Ese era el primer pilar de mi plan, y lo había construido sobre una base sólida. Cuando nos mudamos juntos, yo fui el único que firmó el contrato. Ella acababa de empezar un nuevo trabajo y su historial crediticio no era bueno, así que acordamos que sería más simple que yo figurara como único titular. En ese momento lo vi como un gesto de apoyo, pero ahora se había convertido en mi escudo. La cláusula de invitados, en la sección 7, inciso C, era muy clara:
la permanencia de cualquier invitado no podía superar los 14 días consecutivos sin el consentimiento por escrito del arrendador, y los huéspedes a largo plazo debían añadirse formalmente al contrato. Ella había estado de invitada durante 2 años y jamás pedí ese permiso. Mi arrendador, el señor Dupont, era extremadamente estricto con las reglas y documentaba absolutamente todo. Marie trató de protestar, alegando que su hija también pagaba el alquiler. No, la corregí. Ella me transfería dinero a mi cuenta personal para ayudar con los gastos. Todos los pagos de renta y servicios salieron siempre de mi cuenta bancaria, y tengo los comprobantes. Se escuchó su respiración agitada, cargada de furia, hasta que soltó con rabia. Ya escucharás a nuestro abogado. Y colgó. Apenas terminó la llamada, redacté un correo electrónico dirigido al señor Dupont. Asunto, notificación de salida de huésped, apartamento 4B. En el cuerpo escribí: estimado señor Dupont, le informo que mi huésped de largo plazo, Annelies Martín, ha abandonado definitivamente las instalaciones a partir del día de ayer, 10 de septiembre. Según lo establecido en nuestro contrato, sigo siendo el único ocupante autorizado del apartamento. A las 11:32 de la mañana redacté y envié un correo que cerré con una frase formal: quedo a disposición si necesitan documentación adicional. Atentamente, mi nombre. Apenas 50 minutos después recibí la contestación: gracias por la notificación. Su archivo ha sido actualizado en consecuencia. Capturé esa breve conversación y la guardé en mi carpeta de evidencias. Era una pieza más dentro del rompecabezas que estaba armando con paciencia. Durante los 2 días siguientes reinó un silencio extraño, demasiado perfecto. Por momentos me ilusioné con la idea de que quizá habían desistido, que lo de amenazar con abogados no era más que un recurso vacío. Pero en el fondo sabía que no podía confiar en esa calma. Con Annelies nunca había paz real, solo una tregua antes de la siguiente jugada. Y efectivamente, el nuevo ataque no vino de ella directamente, sino de nuestro entorno más cercano, el grupo de amigos que compartíamos desde hacía años. Ese círculo estaba formado principalmente por 2 parejas con las que habíamos compartido cenas, viajes y celebraciones, Olivier y Sophie, además de Benoit y Claire. Éramos, en teoría, inseparables. El jueves por la noche, mientras estaba preparando la cena, mi móvil vibró. Era un mensaje de Sophie: ¿podemos hablar? Surgió algo importante. Le respondí de inmediato que sí. La escuché al otro lado de la línea con un tono inseguro, como si le costara decidir qué palabras utilizar. Mira, comenzó con cierta incomodidad, no quiero entrometerme, pero Annelies lleva días publicando cosas feas en nuestro chat de grupo. Está diciendo que tuviste un brote psicótico, que la echaste de la casa sin nada más que la ropa que llevaba puesta, y que eres un hombre celoso y controlador. El impacto fue inmediato. Sentí un nudo frío recorrerme el estómago. No bastaba con que me hubiese dejado, ahora estaba decidida a arruinar mi imagen frente a los demás. Sophie, ¿tú realmente le crees? Le pregunté, conteniendo la respiración. La pausa que siguió me pareció interminable. Finalmente dijo: no suena como tú, sinceramente, pero lo cuenta de manera muy convincente. Dice que la vigilabas, que rastreabas su teléfono y que llegaste a amenazarla. Ahí estaba, la campaña de difamación que tanto había anticipado, ahora materializada con detalles diseñados para destruirme. ¿Podrías enviarme capturas de lo que está diciendo? Le pedí. Dudó unos segundos, pero aceptó. Poco después mi celular vibró otra vez, 5 capturas de pantalla del grupo de WhatsApp que compartíamos, llamado The Gun. Me senté en el sillón, respiré profundo y empecé a leer. Era un manual de manipulación emocional. Los mensajes de Annelies rebosaban emojis de llanto y frases melodramáticas: estoy aterrada, fue como si se convirtiera en otra persona. Me gritó durante horas. Estaba tan asustada. Seguro quemó todas mis cosas. Mis fotos familiares se perdieron para siempre. Benoit y Claire no tardaron en reaccionar, enviándole mensajes de apoyo y consuelo como si fueran testigos de un drama real. Olivier, en cambio, permanecía más distante, limitándose a reaccionar con algún emoji sin comprometerse demasiado. Pero la mentira más venenosa fue la del supuesto grito. Ese punto era crucial porque yo nunca le había levantado la voz. Negarlo de forma directa no serviría de nada, sería mi palabra contra el espectáculo que ella estaba montando. Necesitaba pruebas contundentes. Pasé la siguiente hora elaborando con cuidado una respuesta. No sería para el grupo entero, sino solo para aquellos en quienes confiaba como los más racionales, Olivier y Sophie. Les escribí: no voy a entrar en discusiones públicas, pero necesito que ustedes, como nuestros amigos más cercanos, conozcan la verdad. Les adjunto 3 cosas. El primer archivo era una captura de un mensaje de Annelies del mes anterior, en el que admitía haber mentido sobre con quién estaba. Aseguró que había salido con Sophie, cuando en realidad estaba con Laurent.
El segundo archivo era el recibo de la mensajería, más de $200 pagados para enviar de forma segura sus 12 cajas de pertenencias directamente a la puerta de Laurent, para que nadie pudiera acusarme de haberla dejado sin nada. El tercer archivo era el último mensaje que me mandó antes de que yo pusiera fin a todo. Ese último punto era decisivo. Después de uno de sus encuentros de cierre con Laurent, yo le había escrito: espero que lo hayas pasado bien. Me siento algo raro con esto, ¿podemos hablar luego? Su respuesta había sido una burla: deja de ser tan inseguro. Eso no es atractivo. Somos solo amigos. Si no puedes manejarlo, es tu problema. Coloqué esa captura junto a la que había enviado en el grupo, donde me pintaba como un psicópata controlador. El contraste era tan evidente que no dejaba lugar a dudas. Concluí mi mensaje con una afirmación clara y firme: nunca grité, jamás la amenacé y tampoco tiré sus cosas. Solo acepté su palabra de que yo no era material de pareja, y por eso la envié, con todas sus pertenencias, a la persona con la que prefería pasar el tiempo. Al terminar, apagué el teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente lo primero que vi fue la respuesta de Olivier: wow. No teníamos idea. Sophie y yo te pedimos disculpas por haberte cuestionado. Esto es una locura. No nos meteremos en más, pero cuenta con nuestro apoyo. De parte de Claire y Benoit no hubo ningún mensaje, ni una llamada. El grupo de amigos se rompió en cuestión de horas. Annelies había calculado mal, creyó que yo soportaría en silencio cada ataque, pero no consideró que estaba guardando pruebas de todo. Su intento de destruirme terminó por dejarla aislada, perdiendo a los únicos amigos que podían haberle creído sin dudar. Pasó una semana. Por primera vez en mucho tiempo, el apartamento se sintió como verdaderamente mío. Lo limpié a fondo, moví los muebles, compré una alfombra nueva y tiré esas velas de lavanda que ella adoraba y yo siempre había detestado. Cada cambio era un recordatorio de que la etapa con Annelies había terminado. El silencio ya no pesaba, ahora era sinónimo de paz. Comencé a convencerme de que al fin la tormenta había quedado atrás. Pero me equivoqué. La tercera escalada fue la más descarada y manipuladora de todas. Era un martes por la tarde, yo trabajaba desde casa cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté y reconocí enseguida la voz: era Marie, la madre de mi ex, con esa amabilidad fingida que parecía empapada de miel artificial. Hola, dijo con un tono excesivamente dulce. Sé que las cosas han estado tensas, pero tenemos un problema real. Annelies se dio cuenta de que, en medio de todo el caos, se quedó olvidada una joya muy importante. Es el collar de perlas de su bisabuela, un objeto familiar que ha pasado de generación en generación. No tiene precio, ni sentimental ni económicamente. Guardé silencio, dejándola hablar. Ella continuó, fingiendo quebrarse de la emoción. Está devastada. Cree que pudo haberse caído detrás del tocador en la habitación. No te pediríamos esto si no fuera tan importante. ¿Podríamos coordinar para que ella y yo vayamos solo 5 minutos a buscarlo? En ese instante, mi sangre se heló. Era evidente que no existía ningún collar perdido. Era un caballo de Troya, un plan calculado para recuperar acceso al departamento. Una vez dentro, Annelies podría negarse a salir, alegar algún derecho de residencia y desencadenar una nueva pesadilla legal. Usaban la nostalgia y la historia familiar como armas para manipularme. Sabía que no podía rechazarlo de manera tajante porque me harían quedar como insensible, como si yo fuese el cruel. Tenía que desenmascarar su mentira con pruebas. Respondí con calma, fingiendo neutralidad. Eso suena serio. Déjame revisar algo. Hace meses instalé una cámara de seguridad en la sala, apuntando a la puerta de entrada, después de que me robaron un paquete. El sistema guarda grabaciones con fecha y hora. Voy a revisar el día en que ella salió. Si no llevaba el collar puesto, entonces quizás siga en el apartamento. Te devuelvo la llamada en 1 hora. El silencio del otro lado fue brutal. Casi podía escuchar cómo las piezas del plan de Marie se desmoronaban al comprender que su engaño estaba a punto de quedar expuesto. Con una voz repentinamente débil, murmuró: «Ah, ya veo, una cámara». «Sí», respondí con frialdad. «Te aviso en cuanto revise». Colgué antes de que pudiera añadir nada más. De inmediato encendí mi portátil y accedí al archivo de la cámara, una sencilla Wacom, nada sofisticada, pero con grabación clara y marcas de tiempo. Localicé el vídeo del día en que ella se marchó, cuando empaqué sus cosas. A las 8:12 de la mañana, la puerta se abrió. Annelies salió vestida para ir a trabajar. Se detuvo un instante en el marco para revisar su bolso y allí estaba, perfectamente visible sobre su blusa negra, el collar de perlas. No era una pieza discreta, era un accesorio llamativo que solía usar en ocasiones importantes. Lo llevaba puesto al abandonar mi vida para siempre. Recorté el fragmento de 15 segundos, hice un acercamiento al collar para que no hubiera lugar a dudas y lo adjunté a un correo.
El destinatario, Marie. Asunto, lo encontré. En el cuerpo del mensaje solo escribí: buenas noticias, el collar no quedó olvidado. Adjunto vídeo del 10 de septiembre a las 8:12 de la mañana. Presioné enviar y la respuesta fue elocuente: ningún mensaje, ninguna llamada, ni un correo de vuelta. Absoluto silencio. Había puesto fin a su mentira con pruebas irrefutables. Demostré que Annelies y su madre actuaban en complicidad para vulnerar mis límites. La humillación para ellas debió ser total. No había forma de girar el relato ni de señalarme como villano. Me limité a exponer la verdad de manera fría y meticulosa. La consecuencia fue el silencio absoluto. Sin embargo, aún quedaba un último capítulo inesperado. Un mes después recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Lauren. No me conoces, pero hace un tiempo enviaste las pertenencias de tu ex a mi casa. Mi primera reacción fue bloquearlo. Ya no quería tener contacto con nadie de ese círculo, pero la curiosidad pudo más y respondí con un simple signo de interrogación. La contestación llegó un minuto después. Solo quería agradecerte. Fue lo más loco y revelador que me pasó. Esa misma noche apareció en mi puerta gritando sobre ti y trató de instalarse en mi habitación de huéspedes. Me tomó 2 semanas sacarla de allí. Está completamente desequilibrada. Te libraste de una bomba nuclear. Leí el texto con asombro. Nunca había pensado en la perspectiva de Lauren. Él no solo era el ex, también fue víctima colateral de toda la manipulación de Annelies. Le contesté: lamento que te hayas visto arrastrado en esto. Espero que ya esté todo solucionado. Su mensaje me dio la claridad que necesitaba. Después de leerlo varias veces, comprendí que no quedaba nada pendiente, los juegos habían terminado, los intentos de manipulación estaban desarmados y cada una de sus mentiras había quedado expuesta con pruebas innegables. Decidí entonces cerrar todas las puertas de forma definitiva. Eliminé números, borré correos, y hasta vacié una vieja carpeta donde aún guardaba conversaciones pasadas. Era como arrancar las últimas raíces de algo que nunca más debía tener espacio en mi vida. Esa noche no me limité a beber un whisky, como habría hecho en otro tiempo. En lugar de eso, apagué el teléfono, salí a caminar por la ciudad y terminé sentado en un banco de la plaza, escuchando la calma de la madrugada. El aire fresco me recordó que la verdadera libertad no estaba en demostrar nada a nadie, sino en poder disfrutar de la paz sin esperar el próximo ataque. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia ni ansiedad, sino alivio. Había recuperado el control sobre mi vida y sobre mi propia historia. No necesitaba más respuestas, ni disculpas, ni explicaciones. El silencio ya no era una ausencia incómoda, era mi victoria más grande.